Muy buenas, ochenters. Confío en que nadie sufra hematofobia porque en este vídeo la sangre correrá a raudales desde los afilados colmillos de esos seres tan apasionantes como detestables y tan adictos a este líquido vital como nosotros al cine fantástico. Pelis de vampiros hay a tutiplén. Desde los clásicos Nosferatu de Murnau o Drácula de Todd Browning, pasando por las míticas pelis de la Hammer, el icono del Black Exploitation Blácula, el superhéroe vampiro Blade o los descafeinados vampiros de Crepúsculo hasta remontarnos a la actualidad con películas como Vampiros contra el Bronx. Pero, que tendrán los 80 que también lograron impregnar a este subgénero de su espíritu transgresor, irreverente y definitivamente mágico. Hasta finales de la década de los 70 con el cine de los vampiros ocurría lo mismo que con el de los hombres lobo. Salvo casos muy puntuales se repetía más que el discurso de un político y el público había perdido en gran parte su interés por este tipo de productos. En el cine de licántropos fueron películas como Aullidos de Joe Dante, Un hombre lobo americano en Londres de John Landis, Lobos humanos de Michael Guadeleito en compañía de lobos de Neil Jordan las que revitalizaron el subgénero tanto en su forma como en su contenido. En su forma gracias a un avance espectacular de los efectos especiales. En cuanto al contenido al actualizar sus premisas y situarlas en un contexto plenamente contemporáneo. ¿Y qué películas de vampiros fueron las que, al igual que en el caso del cine de hombres lobo, lograron que los no muertos salieran de sus tumbas logrando que el público recuperase su interés por ellos? Para responder a esta pregunta voy a hacer un repaso general del cine de vampiros de los años 80 centrándome en las películas que considere que contienen los rasgos más característicos de la década. Preparad la estaca, los ajos y el crucifijo porque partimos a cazar chupasangres. En 1983 el ansia de Tony Scott abrió las puertas del cambio con su marcado componente gótico, estética de videoclip y visión postmoderna del mito. Imborrable ese inicio en la sala de conciertos sonando Bela Lugosi's Dead del grupo post-punk británico Bauhaus mientras la pareja de vampiros interpretada por David Bowie y Catherine Deneuve otea cual depredadores a sus inminentes víctimas. Demasiado adelantada a su época y consecuentemente incomprendida, pero no por ello hoy día menos reivindicada como una película de culto. Damos un giro de 180 grados y encaramos una apuesta revolucionaria, vampiros extraterrestres que en lugar de chupar sangre succionan vida. Life Force de Tobe Hooper, una producción que no desentona para nada con los excesos a los que la Canon nos acostumbraba, con un guión de Dan O'Bannon basado en la novela Vampiros del espacio de Colin Wilson y que bebe de la ciencia ficción de serie B de los 50 y el pulp. Life Force se estrelló contra la taquilla y la crítica, aunque con el paso de los años también se ha convertido en objeto de culto. Pero guste o no, a que todos recordáis a la perfección ese plano frontal de Matilda May. Vamos ahora con una de esas comedias juveniles tan marcadamente estadounidenses en las que el humor desenfrenado y el contenido picantón se daban la mano. Mordiscos peligrosos de Howard Storm. Fue el primer papel protagonista de un Jim Carrey que interpreta a un adolescente virgen a punto de cumplir el sueño de muchos de los de su edad. Tirarse a una MILF. El problema es que esta atractiva mujer madura, Laure Hatton, es una vampiresa centenaria. A Carrey también le acompaña Karen Coppins en el papel de su novia. No me gustaba esa chavala a mí Nina. Toca viajar literalmente a las antípodas. A Japón. Vampire Hunter D dirigida por Tsuyu Ashida es una adaptación cinematográfica de la serie de novelas creadas por Hideyuki Kichuki con ilustraciones de Yoshitaka Amano. El interés de Vampire Hunter D radica precisamente en tratar el tema del vampirismo desde el prisma del anime japonés. Esto da como resultado una obra diferente de lo que estamos acostumbrados con momentos y personajes chocantes para la mentalidad occidental, pero sin rehuir de una ambientación marcadamente gótica y combinando al tiempo elementos históricos antiguos y modernos. En definitiva, una interesante fusión cultural que no os dejará indiferentes. Seguimos en el año 1985 con Noche de Miedo de Tom Holland. Una grandísima película que se sitúa en el terreno juvenil tan propio de los 80 pero imbuyéndole un humor cargado de autorreferencias que recuerdan a un gran homenaje parodia como es El baile de los vampiros de Roman Polanski. En este caso una continua parodia homenaje al cine de vampiros característico de la productora Hammer que encuentra en el personaje de Peter Vincent, interpretado por un genial Roddy McDowall, su encarnación. Y no por casualidad su nombre proviene de dos grandes monstruos del cine de terror, Peter Cushing y Vincent Price. La otra novedad que Noche de Miedo nos presenta es el personaje de Jerry Dandridge interpretado por Chris Sarandon. Un hombre refinado, atractivo, seductor y aparentemente encantador, a quien para más Inri, entre víctima y víctima, vemos hincar el diente a alguna que otra manzana, y que se aleja del arquetipo acartonado y anacrónico al que el cine nos tenía acostumbrados. Sin duda, Noche de Miedo es una de las películas de vampiros más influyentes de la década. Tras su éxito no se hizo esperar una secuela que se estrenó en 1988 y la dirigió Tommy Lee Wallace. En el elenco actoral ni siquiera se planteó volver a llamar a Chris Sarandon ya que era una estrella que demandaría un salario muy alto. Tampoco regresaron por verse involucrados en otros proyectos Amanda Bearse, Amy y Ed Thompson, Stephen Geoffreys. El propio Wallace participó en el guión y fue aconsejado por Howland de que no se tomase la película demasiado en serio. Debía haber terror pero también momentos divertidos. Wallace, asustado por el fracaso de Halloween 3, prefirió ser conservador y trató de emular la fórmula del éxito de la primera parte. Así, Noche de Miedo 2 es un calco de la original en rasgos generales. Vale que la historia cambia algo, pero, repito, sustancialmente es idéntica.
Ahora es una vampiresa, Julie Carmen, la encargada de seducir y vampirizar a Charlie, quien con la ayuda del gran Peter Vincent tratarán de acabar con ella y con su estrambótico séquito. Noche de Miedo 2 se deja ver bien, resulta entretenida, está bien rodada y no es ni mucho menos una de esas secuelas infames que nadie desearía que se hubiera perpetrado. Todo lo contrario. Su único pero es, como he dicho, que recuerda demasiado a la primera. Retrocedemos a 1986 de la mano de Vamp, dirigida por Richard Benck. Una película curiosa que bebe de sus predecesoras pero un poco a marchas forzadas y que despliega una estética completamente naif, y no en vano está protagonizada por Grace Jones. Nos sumergimos en una trama repleta de vampiresas en un club de striptease que se adelantó en 10 años a la historia de Tarantino y Rodríguez en Abierto hasta el amanecer. Un año después, en 1987, Larry Cohen dirigió Regreso a Salem Slot. Cohen había sido barajado en principio para dirigir la miniserie basada en la novela de Stephen King que al final terminó dirigiendo Top Hooper, así que digamos que trató de resarcirse con esta secuela basada en un guión suyo. Me parece una película simplemente correcta, pero que no me gusta tanto como otras del finito director como, por ejemplo, La sustancia maldita o La serpiente voladora. De todos modos la recomiendo a los curiosos. O sea, a vosotros. El vampiro adolescente de 1987, dirigida por Jimmy Huston, como su propio nombre indica, nos cuenta las andanzas de un adolescente que no solo tendrá que lidiar con los típicos problemas de esa horrible etapa juvenil, sino que a esto se le suma que una vampiresa le haya convertido en un chupasangre. A partir de entonces nuestro jovenzuelo colmilludo tendrá que hacer malabares para esconder su condición de no muerto a sus padres, al tiempo que trata de escapar de dos cazavampiros la mar de inútiles e intenta enamorar a su compañera de instituto Darla. Para ello contará con la ayuda de MODOK, su vampiro mentor. En mi opinión resulta algo anodina, pero conserva el encanto de este maravilloso y nostálgico cine juvenil de los 80. Los viajeros de la noche de Catherine Bigelow es una de las más potentes de la lista. Un brutal western sobrenatural al estilo Peckinpah y tintes de road movie. Cuenta la historia de un cowboy que queda prendado de una belleza y por cuya nocturna condición se ve obligado a emprender un viaje con una singular familia de psicópatas chupasangres a los que les encanta jugar con los seres humanos. La familia es comandada por un despiadado Lance Henriksen que es secundado, entre otros, por un desquiciado Bill Paxton. Asistimos ojipláticos a las andanzas de este grupo de rednecks dementes que nos deleita con escenas bizarras como la del bar de carretera y el efecto de la luz solar sobre el cuerpo de estos vampiros tan bestias. Una película muy interesante y que nos ofrece una visión científica de la maldición vampírica al ser causada por una especie de virus que transforma al infectado y que se puede curar por medio de una transfusión sanguínea. ¿No os recuerda un poco a Blade? Llegamos a otro de los platos fuerte de la noche. A ver si os suena alguna de estas frases. Luchamos por la verdad, la justicia y el modo de vida americano. Tío, te has convertido en un vampiro. Mi hermano es un vampiro de mierda. Verás cuando se entere mamá. Lo único que nunca me ha gustado de Santa Carla son estos malditos vampiros. Habéis acertado. Hablamos de Jóvenes ocultos de Joel Schumacher. Otro clásico de los 80 con influencias de la novela Peter Pan de James Matthew Barrie, aunque ambientada en el contexto social del momento con vampiros adolescentes pandilleros como protagonistas. La dirección recayó en un Schumacher que tenía tablas en televisión pero que se enfrentaba a un cambio considerable respecto a sus trabajos anteriores. Esto le planteó el reto de hacer algo original que otorgara un soplo de aire fresco al tradicional y encasillado cine de vampiros que permaneció incólume hasta principios de la década. Sus influencias fueron las novelas Entrevista con el vampiro y Lestat el vampiro de Anne Rice. En cuanto al cine, bebió de Nosferatu de Herzog, Drácula de Badam y El ansia de Tony Scott. Otras influencias fueron la mezcla de terror y humor presente en algunas películas de Hitchcock y en las de Abbott y Costello. Desde el principio, Schumacher decidió que el escenario contemporáneo de Jóvenes ocultos necesitaría redefinir el poder seductor y el horror asociado a los vampiros. Así, el estilo visual de la película, diseñado para provocar un efecto misterioso e inquietante, destaca por sus fuertes contrastes. Para las escenas diurnas quería captar una sensación sutil de peligro. Las escenas nocturnas son misteriosas y surrealistas, como si todo transcurriese dentro de un sueño. La iluminación, la estética de las vestimentas y los decorados son tan arriesgados como rompedores. Se combinaron elementos del mundo real y familiar con otros ligeramente surrealistas y extraños. Un proceso que aportó un efecto desorientador. La guarida de los vampiros se diseñó como el vestíbulo de un hotel victoriano que se hundió en una gigantesca falla durante el gran terremoto de San Francisco de 1906. En sus paredes cuelga una gran fotografía de Jim Morrison, líder y cantante del grupo The Doors. Sin duda, un gran icono pop que desborda la sexualidad y el nihilismo que Schumacher quería encarnar en el grupo de jóvenes vampiros. El reparto principal fue una elección arriesgada ya que la mayoría de los actores eran principiantes. Corey Feldman era, de entre los jóvenes, el que había participado en películas de más renombre como Gremlins, Los Goonies o Cuenta conmigo. El resto, Jason Patric, Corey Haim, Kiefer Sutherland o Jamie Hirsch, se enfrentaban a la mayor producción de sus carreras. Como película de entretenimiento funciona al 100%. La mezcla de humor y terror está bien dosificada y el público juvenil se identifica enseguida con los personajes, ya sean los buenos, algunos genuinamente frikis como el abuelo o los hermanos Frog, o los malos. ¿O es que nunca soñasteis con pertenecer a esta pandilla de vampiros macarras?
Y es que al verla de adolescentes somos atrapados por esa estética desbordante, por una gran historia que plantea temas cercanos como el desenfreno juvenil, las amistades, los amores o el certero paralelismo que emplea con el modo de vida nocturno de este grupo y el uso de sustancias. Son muchas las escenas que no se borrarán jamás de nuestra memoria. Los ataques aéreos, la llegada de Sam y Michael a Santa Carla sonando People Strange, el grupo colgando en el puente, el momento gastronómico de Michael dentro de la guarida, la batalla final o el momentazo friki durante el concierto de Tim Capello mientras interpreta I Still Believe. Jóvenes ocultos, El ansia, Noche de miedo y Los viajeros de la noche fueron las películas de vampiros más influyentes de los 80. Tanto por su revisión y actualización del mito vampírico como por su estética. Nos encontramos en una recta final copada de rarezas que espero colmen vuestra sed de sangre. En Besos de vampiro de Robert Bierman, el tan amado como odiado Nicolas Cage interpreta a un agente literario que se obsesiona con la idea de que se está convirtiendo en vampiro. Esto dará lugar a una sucesión de situaciones a cada cual más disparatada y de paso seremos testigos de un despliegue brutal de histrionismo de manos de Cage. Algo que si bien suele ser habitual en él, en este caso alcanza proporciones bíblicas. Yo no la soporto, os lo juro por Snoopy. Además ni siquiera es una película de vampiros. Pero qué coño. La guarida del gusano blanco de Ken Russell está libremente basada en la última novela escrita por Bram Stoker y es una locura psicotrónica que le viene como anillo al dedo al extravagante director. En el elenco actoral encontramos a Hugh Grant y a Amanda Donohoe. Una rareza que chirría estéticamente hasta el extremo de provocar dolor en los ojos. Termino de una maldita vez, no iba a ser santa hablando sobre vampiros, recomendando dos perlitas bastante desconocidas pero muy sabrosonas a modo de sendas guindas que coronen este pastel de hemoglobina. Policía de Medianoche de Farhad Mann es una TV movie concebida como el episodio piloto de una serie para CBS que no llegó a realizarse. Posteriormente, la idea se vendió a una productora canadiense que la estrenó con el nombre de Forever Night en 1989. En Policía de Medianoche el protagonista es un vampiro policía. Sí, un vampiro madero. Nuestro detective no muerto investiga una serie de crímenes que resolverá gracias a sus habilidades vampíricas. También en 1989, la mítica Vestron Pictures parió Vampiros a la sombra. Una joyita super cachonda ambientada en el oeste norteamericano que resulta tan original como disfrutable y cuya premisa adelantó en casi 20 años a la de la serie True Blood. Cuenta entre sus filas con David Carradine como jefazo de los vampiros y a Bruce Campbell interpretando a un descendiente de Van Helsing. Ya estáis tardando en verla. Esto es todo ochenters. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo editándolo y os adelanto que a partir de ahora intentaré que la calidad de lo que publique vaya siempre en increscendo.